Desde que abandonamos las cavernas y dejamos de cazar y pintar nuestras manos en las paredes, dejamos de vestir así como trogloditas. Si a esto lo llamas kill, vendrá un escocés a través de tu ventana dando una patada voladora y te atizará. Tengo compañeros que son recreadores de la 42 de Highlanders y se han llevado un golpe de un cardo en mitad de la batalla de Waterloo y te dicen, muy chulo, no lo vuelvo a hacer. O sea, la película tiene el nombre de un personaje secundario. La película de Braveheart, para los que no la conozcáis, es una película de los años 90 que trata la historia, más o menos la vida, de un guerrero escocés llamado William Wallace. Sí que quiero hacer primero un pequeño resumen de lo que era el personaje en sí, porque en la película la verdad es que no lo tratan. Te presentan a un tipo que vive en un pueblo, que tiene un momento muy desagradable en su infancia cuando ve pues, el fallecimiento de su padre y demás, en el que parece que te intentan explicar por qué odia a los ingleses o por qué hay luchas de clanes entre ellos y demás, que es una cosa muy habitual en las Highlands y en Escocia y en realidad en casi toda Europa en aquella época, porque donde había reinos pequeños se llevaban a matar con el de al lado. Y si no era el de al lado, era el del otro lado, porque los reyes, este era primo de aquel, el otro me ha mirado mal, el otro me ha dicho no sé qué, y a veces simplemente estoy bien de pasta, tengo tropas y voy a ampliar mi reino. Algo tan sencillo como eso. En este caso, por organizarnos y por ubicarnos un poco, William Wallace nace en 1270 y muere con 35 años en 1305. De él no nos queda ninguna imagen, solo queda un dibujo que hizo un noble inglés, en teoría, a partir de un libro que él había heredado, y te pintaba un tipo como con la barba cana y bastante mayor. No parece que sea el mismo William Wallace, porque del que vamos a hablar aquí murió con 35 años, con lo cual o lo interpretó mal, o no tenía unas grandes dotes artísticas, o simplemente se equivocó de persona, o alguien le transmitió mal la información y no era el mismo William Wallace. En cualquier caso, no hay ninguna imagen suya. De su familia y demás, William era hijo tercero de Malcolm Wallace. Malcolm Wallace era un noble menor y un terrateniente de Escocia. En la película a William nos lo presentan como un tipo que ha nacido en un pueblo, alguien sucio y zarrapastroso que trabaja con las manos. La verdad es que nada más lejos de la realidad. Hijos de Malcolm Wallace, que descendía de Richard Wallace y de Margaret Crawford. Y su padre tenía pasta. Sus hermanos mayores eran Malcolm Wallace, el primogénito, el que, además de llevar el nombre de su padre, el que hubiera heredado la tierra y demás. Y John Wallace era el segundo. De John Wallace sí que he encontrado una referencia que decían que era amigo del duque Vincent Winson de Longstanstown. O sea que, además de ser de una familia, digamos, noble o pudiente, tenían buenos contactos. El hijo tercero era William, y en esta época, como sabréis algunos, el tercero que no va a heredar, el primogénito hereda, el segundo lleva la vida de las armas y el tercero se va al clero. Eso era lo que le tocaba en principio. De hecho, él se educó en la abadía de Dunipace, cerca de Stirling, donde tendría su primera batalla y su primera victoria. Y fue alumno de su tío paterno. Y ahí le enseñaron francés, latín, gaélico e inglés. El tipo sabía hablar 4 idiomas. Lo que no se le conocen son aptitudes bélicas. Como he dicho, como estaba enfocado al clero, se le enseñaron todas estas cosas, posiblemente también matemática, retórica y otras tantas, pero hasta donde se sabe, no tuvo una enseñanza bélica. Probablemente tendría algunos conocimientos, pero no como su hermano mayor o como el segundo, que sí que estaban mucho más enfocados en las armas y que sí que tendrían el entrenamiento. No voy a decir necesariamente de un caballero, porque no sé exactamente si su familia era una familia noble que se dedicara a eso, pero sí que tendría una educación de armas. En cambio, William probablemente no la tuvo. Y eso sí que me parece relevante, porque se convirtió en defensor de Escocia. Fue un tipo que lideró una revuelta y combatió al lado de los demás. En la película hacen un blackout, hacen un fundido a negro. Hay un trozo en el que al principio vemos que le pasa algo muy feo, fallece su padre, se lo llevan y luego vuelve a aparecer años después. Hola, he vuelto a aparecer. Acabo de germinar como una seta en este pueblo. ¿Cómo estáis? Soy William. Hola. ¿Qué tal? Y vuelve a conocer a sus amigos de la infancia y todo está bien y aquí no ha pasado nadie. Y nadie pregunta y nadie nos cuenta de dónde viene. Bueno, pues que sepáis que en ese blackout estuvo educándose en una abadía. Una cosa que quiero decir sobre el siglo XIII. Hay una cosa que se llama arqueología experimental, según la cual
utilizas las armas, utilizas los equipos, la ropa y llegas a conclusiones a las que no puedes llegar si no te metes ahí dentro. La única forma de saber qué se siente en una batalla es vivirla. Todo lo demás son especulaciones. Yo me he dedicado a la recreación histórica desde los 17 años. Tengo ahora 34, o sea que he dedicado literalmente la mitad de mi vida a esto. Y concretamente a la recreación histórica de la segunda mitad del siglo XIII, que es justamente esta época. Entonces, he dedicado un montón de horas a mirar libros de juegos, leyes, manuscritos, grabados en piedra, a estudiar piezas de museo, ropa, jirones de tejido. He cosido ropa para ponérmela yo mismo. He fabricado varias armas, he entrenado con armaduras, he entrenado con armas, he participado en muchos eventos, asedios, asaltos, combates, y he experimentado de primera mano muchas cosas de las que pasan en esta película. Pero sí que nos hemos acercado lo máximo posible a esa sensación, a esa vida, a privarte de comida y de sueño los días anteriores, a tener que cargar todo tu equipo hasta un castillo, a estar asediando un castillo, a esa sensación de nerviosismo cuando estás encerrado y vienen a por ti. Y os puedo garantizar que se aprenden muchas cosas que luego ves en las películas y te das cuenta de que quien ha hecho el guión no las ha vivido y no las conoce. Dicho esto, quiero empezar por la indumentaria de William y por la indumentaria de todos los escoceses en general y de todos los que aparecen en la película como sublevados o rebeldes, o vamos a llamarlos escoceses luchadores por la libertad. Bueno, aquí en pantalla podemos ver la ropa y la propuesta estética que le dedican a William en la película. Este es un momento en el que va a hablar al campamento inglés y aquí se puede ver entero de arriba abajo toda la ropa que lleva, incluso la armadura. Como hicimos la semana pasada, voy a empezar comentando de abajo arriba. Mirad, durante todo el siglo XII y el siglo XIII, la ropa cambia entre poco y nada en toda Europa. Puedes coger casi cualquier país, ver a un campesino, moverte 3.000 kilómetros, ver a otro campesino y no saber distinguirlos. Porque la ropa era sota, caballo y rey. Cambiaban 4 prendas muy concretas por modas muy específicas que se iban expandiendo lentamente por Europa y que venían de lugares como la zona de Rusia, que podían entrar en algunas... Bueno, moda de Asia. Podían subir desde África a través de la península ibérica y los reinos árabes, y algunas cosas que podían bajar de Noruega, de Inglaterra, pero de verdad, yo a un italiano del siglo XIII solo lo puedo distinguir si lleva una capucha, y depende qué capucha lleve. A un inglés o a un escocés lo puedo distinguir solo por una o dos cosas, y normalmente tienen que ver con las armas. Esta propuesta estética con esta falda y ese calzado no se ha visto en ninguna parte de Europa en ningún momento de este siglo, ni en siglos anteriores, ¿vale? Desde que abandonamos las cavernas y dejamos de cazar y pintar nuestras manos en las paredes, dejamos de vestir así como trogloditas y empezamos a confeccionar ropa. Toda la gente de alrededor lleva ropa. Esta gente no lleva ropa, lleva las piernas al aire, lleva una especie de atado en los pies muy raro y lleva una especie de camisa de manga corta, que nadie sabe qué puñetas es ni de dónde ha salido. Para que os hagáis una idea, esto que estáis viendo aquí es un caballero del siglo XIII. Y estas son las cosas que os digo que son sota, caballo y rey. ¿Veis los zapatos? Varían muy poco, desde Noruega hasta la península ibérica y desde Francia hasta Rusia. Los zapatos son casi siempre así. Zapato que te cubre hasta el tobillo o un poquito más y fin. Lo que vemos que lleva William en los pies, que lleva una especie de atadillo. A ver, yo entiendo que se lo han puesto porque le han puesto unas botas de ir en moto, no tenían otra cosa y se las han tapado. Pero el calzado que tendría que llevar era este. Incluso si vemos el calzado de los gaélicos, lo llevaban sin calcetines, pero llevaban zapato bajo, incluso con caladitos en el cuero para que se les viera un poco el pie. Lo que lleva ahí no son pantalones rojos, son calzas. Había algunos pantalones, pero durante esta época parece que a la gente se le olvidó confeccionar pantalones y se dedicaron a ponerse calcetines largos atados al calzón en la cintura, que es básicamente lo que son las calzas. Y encima llevaba una camisa blanca que se le ve y una túnica de lana. Esa era la ropa genérica común en todas partes durante toda esta época. Entonces, cuando me ponen un kilt o una falda escocesa, sé lo que están intentando hacer. Lo que están intentando hacer es apelar a la gente de los años 90
están intentando decirles, ¿qué sabes de los escoceses? ¿Que llevan faldas? Pues te pongo una falda porque si no se te va a caer la película de las manos, porque si no, no vas a entender lo que te estoy diciendo, porque es una época en la que hacían las películas apelando a lo que la gente sabía. A poco que te pones a buscar y la gente empieza a saber que las faldas no eran de esta época. El kilt, concretamente, se inventó y se estableció como prenda oficial de Inglaterra en 1707. Estamos hablando de 1270. Falta la friolera de 450 años para que el kilt se convierta en la prenda oficial de Escocia. Y esto que a lo mejor habéis oído, el tartán de cada clan, que cada clan lleva un tipo de cuadrado específico con un color específico, es incluso posterior. El tartán, la tela cuadros, sí que existía, pero no era una cosa establecida. Tú te hacías tus telas en casa y te vestías con ella. Deciros una cosa, hay una diferencia entre el kilt largo, que es el que llevan aquí en la película. Esto no es un kilt. Si a esto lo llamas kilt, vendrá un escocés a través de tu ventana dando una patada voladora y te atizará. Esto se llama Feilead Mor, que significa falda larga. No confundir con el tartán, que se llama Feilead Beg, que es la falda corta o el kilt que conocemos. Eso sí es un kilt. Esto es una prenda de tela que mide 5 metros, que te la enrollas en la cintura y parece, por lo que se ve, es más o menos una túnica sin confeccionar. Te la pones por encima, tiene un agujero en la tela, te la tiras como un poncho y delante te la coges si hace frío o la abres un poco si quieres taparte las mangas. Y les han puesto esa prenda porque para ellos resultaba un poco arcaica ya, porque cuando se estandarizó el kilt, el Feilead Mor ya les parecía antiguo y dejaron de utilizarlo porque no tenía un uso muy allá. En 1707 aún había algunos jacobitas que iban con eso, pero empezaron a cambiarlo por lo otro, porque 5 metros de tela es mucha tela y eso vale pasta. Entonces, la primera queja que tengo con respecto a esto es que una de las cosas más reconocibles de la película, las faldas de cuadros escocesas, no las llevaban. Y repito, entiendo que si haces una película de escoceses y no les pones falda, la gente hasta cierto momento va a decir, no lo entiendo, pero esta gente no lleva faldas, ¿por qué no les han puesto faldas? Eso lo entiendo. Pero, como hemos dicho otras veces, aquí lo que queremos es transmitir algunos conocimientos y hacer un análisis lo más honesto posible para poco a poco que esto cale e ir exigiendo mejores guiones e ir exigiendo que las cosas se acerquen más a lo que deberían ser. Con el tema de la ropa interior debajo del kilt he escuchado de todo. De todo. Parece ser que en la normativa del siglo XIX de la 42 de Highlanders decían que no. Y que no eras un verdadero escocés y la. Ya. Tengo compañeros que son recreadores de la 42 de Highlanders y se han llevado un golpe de un cardo en mitad de la batalla de Waterloo y te dicen, muy chulo, no lo vuelvo a hacer. No sin nada debajo. O sea, no voy a caminar por un sitio que no conozco, con hierbas altas, con el riesgo de llevarme un golpe en mitad de la ingle por un cardo, sin llevar, aunque sea, una mínima capa de tela en medio, ¿vale? Me niego en rotundo a hacer eso. Y, sinceramente, si algún oficial de ese regimiento obligaba a la gente a hacer eso y alguien se lleva un cardo en las pelotas, estoy casi convencido de que el primer tiro de fusil iba a la cabeza de ese oficial, ¿vale? Porque me parece lo más poco práctico que me parece una ridiculez, ¿vale? No he conocido ningún tipo de ropa en ninguna época de la historia que se lleve sin nada debajo. Serían los únicos. Lo segundo de lo que quiero hablar es de la túnica. Aquí nos están presentando, como he dicho antes, a una especie de troglodita, porque el aspecto que tiene es sucio y se supone que este señor es un tío que se ha criado en una abadía y es un noble inglés o algo parecido a un noble inglés. Oye, me lo estáis presentando como un tío que va despeinado, lleva trenzas en el pelo, no lleva camisa, que, ojo, no llevar camisa es de ser muy pobre en esta época, porque debajo de la túnica se lleva camisa. Oye, pregúntale a tu abuelo. Tú primero te pones la camiseta y luego la camisa. ¿Por qué? Porque es de gente decente. Es que eso ha perdurado hasta hace 20, 30 años, y incluso nuestros padres o la gente que trabaje de traje. Debajo de la camisa te pones una camiseta. Pues esta gente hacía lo mismo. Debajo de la túnica se ponía una camisa. Porque si no, eres un pordiosero. O incluso alguien de una clase social más baja. Entonces,
este señor no lleva camisa, debería llevar una camisa. De lino fino, del material que sea, de manga larga, que te recoja un poquito y ya está. Una prenda que puedas echar a lavar llevando 2 o 3 camisas en el zurrón de viaje para no acabar sudando la túnica de fuera. Y luego le ponen una túnica de manga corta. Mira, prendas parecidas sí que hay en el siglo XIII, pero sirve para una cosa muy concreta. Las prendas de manga corta servían, hasta donde yo he visto, única y exclusivamente para ponértelas encima de la cota de malla y que las anillas de la axila, o más bien las del pecho, cuando te muevas, no rocen y no se enganchen con las anillas del brazo. Es la única función que tiene esa prenda. Aparte de que no le dé el sol directamente a la cota, que se calienta y te asas. Y en algunos casos donde encima de eso te pones una armadura acolchada, en las mangas puedes llevar tu escudo de armas si eres un señor de cierta alcurnia o si tienes escudo de armas. ¿Me estás diciendo que la propuesta estética de este tío es llevar esa prenda concretamente sin camisa debajo? Oye, mira, no te lo compro, ¿vale? Porque su padre es un terrateniente, su hermano es amigo, hemos dicho, del duque Vincent Winson de Lockstainstown. Y me estás diciendo que William no lleva camisa y va vestido como un troglodita. El pelo lo lleva desgreñado. Oye, en esta época no hace falta mucho para recogerte el pelo y llevarlo bonito. Lo que la gente intenta, mediante tintes, mediante costuras bonitas y elegantes y mediante corte y confección, es dar una buena apariencia. Entonces, la gente se corta el pelo en casa y se lo corta para pasar menos calor y se lo corta a la moda, porque es una de las pocas cosas que también ha llegado hasta nuestros tiempos, que los cortes de pelo cambian cada poco tiempo y te quieres cortar el pelo como un noble, te quieres cortar el pelo como ese caballero de la ciudad que ha vuelto de Tierra Santa, que tiene un corte curioso, quieres cortarte el pelo de esa manera y es una cosa que cuesta muy poco. Que este señor me lo hayan puesto afeitado, pero como con el pelo de un heavy después de hacer headbanging en un concierto durante 4 horas, me parece que es eso, que están intentando vender a un troglodita, a un bárbaro de Dungeons and Dragons, pero nada en esta propuesta estética me hace ver a un noble menor. Sí, a un guerrero, pero no al señor inteligente y bien formado que era este hombre. Me parece que le hacen un escaso favor a la historiografía, vamos a decir, a la historia en general, vistiéndolo de esta manera. Y el tercer elemento del que quiero hablar es de la armadura. Esto es altamente ridículo. La semana pasada, y lo voy a decir todas las veces que haga falta, hablé de mi guerra personal contra los remaches. Y dijimos, en este canal solo se aceptan y solo nos parecen bien los remaches en el cuero cuando están sujetando una pieza de metal. Aquí, si nos fijamos, la prenda que lleva sobre el pecho es de cuero y tiene remachado encima trozos de cuero. Oye, mira, una pregunta, así se me ocurre. ¿Has cogido 2 piezas de cuero y en lugar de ponerte una encima de la otra, la segunda la has cortado para remacharla encima de la primera? O sea, que pudiéndote poner 2 piezas de cuero, una la has cortado para que haya unas juntas donde si te dan ahí solo haya una pieza de cuero y además has dedicado todo ese curro para remachar todas esas piezas una encima de la otra. Señores de vestuario, ¿me estáis vacilando? ¿Esto qué es? ¿En qué puñetas os basasteis y cómo llegasteis a esta conclusión? Si hasta los tíos que tienen al lado les han puesto chapas de metal, que tampoco sé dónde las han sacado, pero oye, ¿no les podéis remachar unas piezas de metal? Es que en el siglo XIV sí hay unas armaduras parecidas que se llaman brigantinas y que llevan las piezas de metal por dentro, contra el pecho, que esa es otra cosa. Si puedo esconder el metal y que mi enemigo no sepa que llevo metal debajo del pecho, mejor, porque va a tirar la lanza ahí y no va a saber por qué no me da. Y cuando llegue a la conclusión de que ahí debajo hay chapa, a lo mejor ya es tarde para él. Pero esto que me estáis haciendo aquí es otra de las muchas interpretaciones de fuentes históricas que se hacían en esta época, como las de las armaduras de anillas y este tipo de cosas que se basan en cosas como el tapiz de Bayeux o en otras fuentes históricas y simplemente son alguien viendo una cosa que ha bordado a mano una señora del siglo X, no entendiendo lo que está viendo y basándose solo en eso. Pero oye, si vas a un museo o si le preguntas a un historiador, te va a decir que las armaduras son 3: cotas de malla, armaduras acolchadas y
No sé si en esta época todavía alguien utilizaba armaduras de escamas. Desde luego, las que tienen los ingleses no. De esas no ha habido y espero que no. O sea, no. Y que nadie las utilice jamás. Este es mi análisis de la ropa de Williams, que me parece altamente desafortunada. Porque creo que podrían haberle hecho un mayor favor al personaje y nos podrían haber hecho un mayor favor a los demás, explicándonos y haciendo una representación mucho más correcta de cómo debería ir este hombre. Como os he explicado antes hemos visto una imagen histórica de lo que era un caballero. Oye, esta imagen se parece bastante a cómo debería ir vestido William de verdad. Sabemos que era un señor de una familia más o menos renombrada. Sabemos que su padre tenía dinero y que su hermano estaba bien posicionado. Esto es el equipo más sencillo que puede llevar un señor de la época. Es una cota de malla. Si no hay centros de producción donde vivía este señor, porque vivía en unas zonas un poco alejadas, una cota de malla la puede conseguir. Una espada también. Un casco sencillo, sin más, lo puede tener. Y un escudo con sus colores para que se le distinga en batalla también. No les estamos pidiendo nada más, les estamos pidiendo simplemente esto. Tengo que decir que hace poco vi una película que se llama El Rey Proscrito, que va de otro noble escocés, y en ese caso sí que les ponen este tipo de armaduras. Esa me gustó bastante. El Rey Proscrito, si tenéis ocasión, vedla porque me pareció muy chula. Lo último al respecto de lo que quiero llamar la atención en este caso es sobre la segunda desventura que cometen en la película. La segunda desventura que cometen en la película es directamente el nombre. Y diréis, Braveheart, ¿qué pasa con Braveheart? Bueno, es que resulta que a William Wallace nadie nunca, en ningún momento, lo llamó Braveheart. Y diréis, vale, entonces, ¿quién puñetas era Braveheart? Bueno, Braveheart sí que sabemos quién es. Braveheart era Sir Robert Bruce. Este señor que sí sale en la película, que es un aliado de... Bueno, no es un aliado de William. William es un aliado de Robert. Este señor es Braveheart. Pero en ningún momento de la película te lo dicen. O sea, la película tiene el nombre de un personaje secundario. Y te hablan de William Wallace, de la leyenda, de las batallas, de la Biblia en verso. Y nadie en ningún momento te dice que el nombre es el apodo de otro tío. El apodo que, por cierto, le pusieron después de muerto. Porque esta historia no la tengo del todo comprobada, pero os la voy a contar porque me parece muy chula. Parece ser que este señor falleció pegándose un talegazo de bocas desde el caballo. Una cosa que tristemente era bastante más habitual de lo que parecía. Un rey de Castilla también perdió un hijo así. Entonces, como este señor era muy valiente y estaba de moda irse a Tierra Santa, la historia cuenta que alguien, uno de sus caballeros, dijo, vale, vamos a enterrarlo, a coger su corazón, a meterlo en una caja y vamos a peregrinar a Tierra Santa a que su corazón, a que su valiente corazón repose en Tierra Santa. Al parecer, escribieron un libro contando la vida de este señor, incluso cómo había fallecido, y lo llamaron Bruce's Death, la muerte de Bruce. Bajaron, cruzaron a Francia, siguieron bajando, y parece ser que no llegaron a donde tenían que llegar, porque cuando tú bajas, te vas un poco a la derecha, bordeas Italia, bajas por los Balcanes, y normalmente te embarcas en Chipre para irte a Tierra Santa. Bueno, se fueron hacia la península ibérica. Y parece ser que incluso llegaron a combatir en una batalla unos señores ingleses que nadie sabía qué hacían ahí. Parece ser que algunos de esos nobles fallecieron y que una tropa de musulmanes se quedaron con esas cosas y luego las consiguieron recuperar porque no sabían quién era esta gente, no tal. Y alguien de la tropa cristiana cogió el libro y leyó La muerte de Bruces. La muerte de Bruces. ¿Qué puñeta significa la muerte de Bruces? ¡Ah! Que se cayó del caballo y se fue de bocas. Y empezaron a decir, irse de bocas, caerse de bruces. No sé si esta historia es cierta. Tiendo a creérmela porque la historia está llena de estas tonterías, de estos sinsentidos así de rocambolescos. Como dicen los italianos, si non è vero è ben trovato, ¿vale? Lo dejo como una posibilidad, como una historia graciosa que os cuento. No lo toméis al pie de la letra. Esto no os lo van a enseñar en la carrera de historia, ¿vale? No pretendo ser yo eso, pero ahí os la dejo porque me parece chula. Ese es el último punto con la película. Que la película, no sé si va de este señor y la han hecho muy mal, o si va de William y no le han puesto el nombre que toca, pero es que, desde luego, una película que va de William y la llamas Braveheart, me peta la cabeza.